Entonces, ¿por qué es importante el análisis preliminar? Bueno, por esto que acabo de comentar, pero ¿por qué es aún más importante en épocas de crisis como la que estamos viviendo? Bueno, en la siguiente lámina podemos observar una serie de efectos de la crisis económica en el 2020. Todos estos efectos tuvieron un impacto directo en las utilidades de las compañías y estos efectos pudieron derivarse además en una afectación de los precios, de los montos de contraprestación o de los márgenes de utilidad de las operaciones con partes relacionadas. Esto por las repercusiones que pudo tener el efecto de la pandemia en los 5 factores que comentaba anteriormente. Entonces, bueno, llegados a este punto, considero que es importante tener en cuenta cuáles son estos efectos que comento y cómo se podrían trasladar y documentar correctamente en un análisis preliminar para poder hacer el análisis necesario o los ajustes que correspondan, adaptándonos siempre a la realidad económica actual y bueno, a los parámetros de mercado que se obtengan. A continuación, quiero comentar un poco acerca del otro tema que también está muy relacionado con el análisis preliminar, pero este trata acerca de los ajustes de precios de transferencia y cómo pueden ser aplicados ante la situación actual. En la siguiente lámina, en la lámina número 8, podemos observar los ajustes a ingresos y deducciones por operaciones intragrupos. Bueno, hay 5 reglas que estableció la ley, la resolución miscelánea fiscal, en donde menciona acerca de los ajustes a ingresos o deducciones por operaciones realizadas entre partes relacionadas. En relación con la primera regla, cuando los ajustes de precios de transferencia tengan un efecto en el ámbito fiscal y contable, estos se pueden considerar como ajustes reales. Y cuando dichos ajustes solamente tengan un efecto en el ámbito fiscal, se pueden considerar como ajustes virtuales. Todo esto asumiendo que una operación no estuvo a valores de mercado y se decidió la realización de un ajuste. Entonces, bueno, si tienen estos efectos, se pueden categorizar de esta forma. Ambos tipos de ajustes, reales o virtuales, pueden presentar las siguientes variantes. Primero puede ser un ajuste voluntario o compensatorio, que es el ajuste que realiza un contribuyente para que una operación con su parte relacionada se considere valores de mercado. Y como su nombre lo dice, es un ajuste que se realiza de manera voluntaria y se efectúa antes de la presentación de la declaración anual. El siguiente ajuste corresponde a un ajuste primario y aquí sí es el ajuste que resulta de la facultad de comprobación de la administración tributaria a un contribuyente, en virtud del cual modifica para efectos fiscales el precio o el monto de la contraprestación o el margen de utilidad para considerar que éste se encuentre pactado a valores del mercado o como lo harían terceros independientes. Generalmente la autoridad aquí ajusta a la mediana del rango comparable ese precio o ese monto de contraprestación. Otro de los ajustes que tenemos es el ajuste correlativo nacional o extranjero, que es aquel que se aplica a un contribuyente residente en México como consecuencia de un ajuste primario del que haya sido objeto la parte relacionada residente en México o en el extranjero. Es decir, es la consecuencia o cómo le afecta a su parte relacionada un ajuste primario, que acá se puede mencionar como correlativo nacional o extranjero. Y por último tenemos el ajuste secundario que resulta de la aplicación de una contribución después de un ajuste de precios de transferencia, el cual se puede caracterizar como dividendo presunto. Si se realizó una operación de esta naturaleza y no se pactó a valores de mercado, el ajuste se hace a la diferencia y además se puede tipificar como dividendo. Entonces, bueno, pasando a la siguiente lámina, podemos observar que los ajustes mencionados anteriormente también tienen 2 efectos. ¿Existe el efecto de que aumenten el precio o existe el efecto de que disminuyan el precio? Los ajustes que aumentan el precio para aquellos contribuyentes residentes en México que hayan obtenido ingresos acumulables con motivo de una operación que incremente dichos ingresos, perdón, que el ajuste incremente dichos ingresos, no hay ningún tipo de inconveniente porque simplemente pueden aplicar ese ajuste para incrementar sus ingresos. Sin embargo, los contribuyentes residentes en México que hayan efectuado deducciones
con motivo de la celebración de una operación entre partes relacionadas, dichas deducciones que corresponden a un monto equivalente al ajuste se podrán hacer deducibles siempre y cuando cumplan con lo previsto en la regla 3.9.1.3, que vamos a ver más adelante, que es una serie de requisitos para poder hacer deducible cualquier incremento en una deducción derivado de un ajuste de precios de transferencia. De igual forma, sucede cuando son ajustes que disminuyen el precio. Aquellos contribuyentes residentes en México que hayan obtenido ingresos acumulables con motivo de la celebración de una operación vinculada podrán incrementar sus deducciones en un monto equivalente a la del ajuste, pero siempre cumpliendo con lo que establece esta regla que comentaremos en breve. Y aquellos contribuyentes residentes en México que hayan efectuado deducciones con motivo de la celebración de un ajuste podrán disminuir esas deducciones aquí sin ningún inconveniente. Entonces, como verán, en síntesis, para los casos de ajustes donde se aumentan los ingresos o donde se disminuyen las deducciones, no hay mayor inconveniente. Sin embargo, para los casos en donde se incrementan las deducciones, hay que cumplir con una serie de requisitos que son estos que veremos a continuación en la siguiente lámina número 10. Ok, como ven en pantalla, bueno, aquí tenemos un listado de información que se debe presentar para poder deducir aquellos incrementos en las deducciones que son derivados de ajustes, ya sean voluntarios o compensatorios, y que el contribuyente debe presentar. Entre ellos podemos mencionar brevemente, la verdad es que son más de 10 requerimientos muy importantes, pero brevemente podemos comentar que primero deben obtener y conservar la documentación en donde se identificó que no aplicó el principio de plena competencia. También aquella documentación en donde se identificó la inconsistencia de la aplicación de los métodos, es decir, el descarte de los métodos, y también en donde se consideró la aplicación de precios entre partes independientes, es decir, que se evaluó que efectivamente la empresa no tuvo operaciones con terceros y que por lo tanto este método, que es el método del precio comparable no controlado, se descarta. Todo esto, como verán, pues se deriva del estudio de precios de transferencia porque es el análisis que se realiza. Asimismo, otro de los requisitos es contar con el CFDI de la operación original ajustada o emitir, bueno, y también emitir el CFDI que ampare el ajuste para aquellos ajustes que son reales, acreditar que la parte relacionada acumuló el ingreso por el ajuste o disminuyó la acumulación, entre otros requisitos que la verdad, como verán, pues es un listado bastante extenso, tanto en esta como en la siguiente lámina, porque se trata de un ajuste que incrementa el monto de las deducciones y que al final se va a traducir en una utilidad más baja para la compañía y por ende un pago de impuestos o del impuesto sobre la renta menor. Bueno, por otro lado tenemos en la lámina número 13 aquellos ajustes de precios de transferencia que mejoran la comparabilidad. Aquí hay 4 puntos de interés en donde considero necesario hacer énfasis, ya que debemos tenerlos en cuenta en cualquier análisis en donde se pretenda aplicar un ajuste de precios de transferencia. Como les decía, ya no son ajustes a los ingresos o deducciones del contribuyente, sino ajustes para mejorar la comparabilidad. Generalmente son ajustes que se aplican a las empresas comparables. Primero, ser comparable significa que ninguna de las posibles diferencias existentes entre las partes objeto de comparación pueden influir significativamente en la condición examinada o que pueden realizarse aquellos ajustes lo suficientemente precisos o confiables para eliminar este efecto. El segundo punto corresponde al hecho de que estos ajustes, aunque se encuentren en la práctica, no significa que se deban realizar de manera forzosa o de manera rutinaria u obligatoria. El tercer punto corresponde a que los ajustes de comparabilidad deben considerarse si y solo si se espera que mejoren la fiabilidad de los resultados. Y por último, la necesidad de realizar numerosos ajustes nos podría indicar que estas operaciones no son lo suficientemente comparables. Entonces, ante la situación actual de la crisis económica que estamos viviendo, el punto número 3, sobre todo, que aparece en esta diapositiva, toma mucha relevancia,
ya que en la práctica muchas veces se acostumbra a realizar de manera automática estos ajustes y aunque se permiten, pues no es un procedimiento que sea de carácter obligatorio. Sin embargo, ante esta situación es posible que la realización de estos ajustes sea prácticamente necesario, o sea, se convierta en algo prácticamente obligatorio para mejorar la comparabilidad de las operaciones intercompañía. Lo que sí es importante y hay que tener en cuenta es que se debe soportar correctamente la explicación de cualquier ajuste que se vaya a realizar con las razones que han llevado a considerarlos como ajustes apropiados, el procedimiento de cálculo que se utilizó y la forma en que este ajuste modifica los resultados de la compañía.